Siguiente tema, ecuaciones exponenciales. Bien, vean, cuando nosotros vamos a resolver una ecuación exponencial existen dos casos. Existe el caso donde podemos igualar las bases de la ecuación exponencial, o sea, tenemos dos expresiones donde los exponentes son variables. En ese caso, nosotros podemos factorizar las bases tanto así hasta que podamos hacer que las bases sean las mismas. Si nosotros logramos hacer que las bases sean las mismas, basta con igualar los exponentes. Y esta ecuación es la que nosotros resolvemos. El otro caso es cuando nosotros factorizamos las bases todo lo que podamos, pero aún así las bases no son iguales. Entonces, en ese caso lo que nosotros hacemos es el método que consiste en aplicar logaritmos a ambos lados de la igualdad. ¿Ok? Ese es el otro método que ustedes pueden aplicar. Aplicando una de las propiedades de los logaritmos que dice que el logaritmo de una potencia, el exponente puede bajar, quedando logaritmo de la base y de a en la base que uno escoja. Igual, y el q de x baja, quedando logaritmo de b en la base que uno había escogido. ¿Ok? Ya haremos otros ejercicios con respecto a esto, pero básicamente las ecuaciones exponenciales entonces se resuelven de dos formas. Igualando las bases, entonces igualen exponentes. Si las bases no se pueden igualar, se aplica el logaritmo. Entonces veamos los ejercicios que tenemos que enfrentar. Dice la solución de 3 por 9 a la menos x igual 243. Lo primero que tenemos que hacer es los números que no están totalmente en su forma prima, factorizarlos. El 9 factorizado, 9 entre 3, 3. 3 entre 3, 1. O sea, el 9 factorizado de la forma 3 a la 2. 243 tiene tercera. ¿Cómo sé que tiene tercera? Recuerden las reglas de divisibilidad. Si la suma de los dígitos es un múltiplo de 3, él es divisible entre 3. 2 más 4 es 6, 6 más 3 es 9. O sea, este número es divisible entre 3. Entonces 243 entre 3 nos da 81. 81 dividido entre 3 nos da 27. 27 dividido entre 3 nos da 9. 9 dividido entre 3 da 3. Y 3 dividido entre 3 da 1. Ok, entonces la factorización de esto es 3 a la 5. ¿Por qué? Porque son 1, 2, 3, 4, 5, 3. 3 a la 5. Ahora bien, regresando a la expresión original, entonces vamos a cambiar el 9 por su factorización, que es 3 a la 2. Vean que lo pusimos entre paréntesis porque todo el 9 estaba elevado a la menos x. Y el 243 lo cambiamos por su factorización, que es 3 a la 5. Entonces nos queda 3 por, recuerden que potencia a potencia los exponentes se multiplican. 2 por menos x da menos 2x. Entonces queda 3 por 3 a la menos 2x igual a 3 a la 5. En multiplicación de potencias de igual base, los exponentes se suman. Vean que este 3, su exponente es un 1. Entonces queda 1 menos 2x o se ordenó menos 2x más 1. El 1 de por sí es positivo. Igual a 3 a la 5. Noten que ya logramos este primer caso. Logramos igualar las bases. Si logramos igualar las bases, simplemente igualamos los exponentes. Entonces queda menos 2x más 1 igual a 5. Es una ecuación de primer grado. Letras de un lado, números del otro. Este menos 2x, para que nos quede positivo y más sencillo, lo pasamos al lado derecho. Y el 5 que está sumando lo pasamos a este lado restar. Entonces 1 menos 5 es menos 4, igual a 2x. El 2 que multiplica la x pasa a dividir. Y menos 4 entre 2 resulta que da menos 2. Por lo tanto, la solución de esta ecuación es menos 2. Ahora, hay trucos para resolver esto o simplemente utilizar el concepto de la solución de una ecuación. Recuerden que la solución de una ecuación es aquel valor que hace que la igualdad se cumpla. Entonces, como ustedes tienen las opciones, una manera también de determinar cuál de las opciones es una solución de esta ecuación es simplemente sustituir la x por las opciones. Y la que haga que el lado izquierdo y el lado derecho sean iguales, esa es una solución de la ecuación. ¿Ok? Esa es otra manera de buscar cuál es la solución de esta ecuación. Pero eso solo es útil solo es posible si el ejercicio es de selección única. Por lo pronto vamos a tratar de resolver la mayoría de estas ecuaciones utilizando el método de igualar a bases, el método formal. Ok, para este caso tenemos 3 elevado a la 1 menos 2x. El 3 ya es su forma prima. Solo nos faltaría factorizar el 9, que del ejercicio anterior sabemos que 9 factorizado es lo mismo que 3 a la 2. Entonces queda 1 entre 3 a la 2. Pero de los otros ejercicios que hicimos anteriormente con las exponenciales, sabemos que esta potencia la podemos escribir arriba. Pero al escribirla arriba,
el exponente del 2 debe volver negativo. Ahora sí, ya tenemos dos potencias de igual base, entonces simplemente debemos igualar los exponentes. 1 menos 2x igual a menos 2. Letra de un lado, dejamos el menos 2x de este lado para que vean que también se puede. Igual a menos 2 y este 1 que es positivo lo pasamos a restar. Menos 2 menos 1 es menos 3. Entonces ahora sí, este menos 2 que está multiplicando pasa a dividir. Entonces queda menos 3 dividido entre menos 2. Recuerden que cuando un número pasa a dividir no cambia de signo. Por aquello que alguno esté pensando, ¿por qué no es 2? Cuando un número negativo pasa a dividir, se mantiene igual. Solo es cuando pasa a suma o resta que se les cambia el signo. Y menos 3 entre menos 2 se anulan los signos y da 3 medios. Por lo tanto, esta es la solución de esta ecuación. En el siguiente ejercicio lo mismo, tomamos las bases y las factorizamos tanto como podamos. Vean que aquí la base que ustedes tienen es 2, 2 no se puede factorizar más, pero el 8 y el 4 sí se pueden. 4 factorizado tiene mitad, que es 2. 2 tiene mitad, que es 1. 2 factorizado, 2 a la 2. 8, bueno, 8 tiene mitad, la mitad de 8 es 4. 4 tiene mitad, entonces la sacamos mitad, y la mitad de 4 es 2. Y 2 tiene mitad, otra vez tiene mitad, y mitad de 2 es 1. Entonces la factorización nos va a quedar 1, 2, 3, 2, entonces 2 a la 3. Cambiamos cada uno de estos números por su factorización. 4 es 2 a la 2, que a su vez está a la 2x. 8 es 2 a la 3, que a su vez está elevado a la x. Y esto ya estaba en su forma de potencia de base 2. Potencia a potencia, recuerden que esto se multiplica. 2 por 2 da 4x. X por 3 es 3x. Entonces nos queda 2 a la 4x por 2 a la 3x igual a 2 a la 3x más 2. Ahora, recuérdense que en multiplicación de potencias se mantiene la base y los exponentes se suman. Entonces queda 2 elevado a la 4x más 3x igual a 2 a la 3x más 2. Pero ya logramos nuestro propósito. Logramos que ambos lados tener potencias de igual base. Entonces basta ahora con igualar los exponentes. 4x más 3x igual a 3x más 2. Si este 3x pasa a este lado a restar, porque son letras de un lado y números del otro, los 3x se cancelan. 3x menos 3x da 0, se elimina, quedando 4x igual al 2. El 4 que multiplica pasa a dividir y 2 cuartos, si gustan, lo simplifican sacándole mitad a cada uno. La mitad de 2 es 1, la mitad de 4 es 2, o la evalúan en la calculadora y que también se la simplifica al valor de un medio. Esa sería la respuesta correcta. Siguiente ejercicio. En este caso ustedes ven el conjunto, nos piden el conjunto solución de la ecuación raíz cúbica de 2 a la menos x igual a 4 sobre 8 a la x más 1. Como en los ejercicios anteriores, lo primero que tenemos que hacer es tratar de igualar las bases. Y los números, las bases que no son números primos, debemos factorizarlas. Por lo tanto, tanto el 4 como el 8 debemos factorizarlos. La mitad de, bueno, 8 tiene mitad, que la mitad de 8 es 4. 4 tiene mitad, entonces 4 entre 2 da 2. 2 tiene mitad, entonces 2 entre 2 da 1. Entonces la factorización de 8 es 2 elevado a la 3. 4 tiene mitad, entonces la mitad de 4 es 2. 2 tiene mitad, entonces la mitad de 2 es 1. Por lo tanto su factorización es, bueno, 2 a la 2. Ok, es 2 a la 2. Aquí esto tendría que ser corregido. Ok, pero no hay problema. Aquí sí se escribió correctamente. Aquí tenemos que recordar una propiedad de los radicales que nos dice lo siguiente. Más, ilustrémoslo de una manera más correcta porque por aquello que no se pueda interpretar bien del ejercicio. Véanlo así. Ok, la regla establece lo siguiente. Si yo tengo un radical de cualquier tipo de índice, digámosle n, de índice n, db, y ese está elevado a su vez a otro exponente, digámosle a. Esto es equivalente a escribirlo como una potencia donde mantenemos la misma base b, ¿verdad? Y se eleva al siguiente exponente. El exponente se escribe en forma de fracción de la siguiente manera. El exponente que tenemos aquí pasa a ser el numerador y el índice pasa a ser el denominador. Esta regla se aplica en ambas direcciones. Si yo tengo una potencia en forma
de que donde tengo los exponentes en forma de fracción, también lo puedo pasar a radical. Lo que hacemos es igual mantener la base, ponemos el símbolo de raíz y el denominador pasa al índice, o sea, es como que el que está abajo pasa arriba y el que está arriba pasa abajo. Entonces, con esta relación, en el siguiente ejercicio, se hizo de la siguiente manera. Se pone 2 elevado, en realidad podemos haberlo hecho directo y saltarnos este paso, 2 elevado a este exponente, entonces pasa a numerador, y el índice pasa a denominador, quedando 2 elevado a la menos x tercios. En este caso, el 4 se factorizó siendo 2 a la 2, que era lo correcto. Y el 8 se cambia por su factorización, que es 2 a la 3. Entonces queda 2 a la 3, pero a su vez está elevado a la x más 1. Entonces queda 2 a la 2 sobre, recuerden que potencia a potencia los exponentes se multiplican. Por lo tanto, de este 3 se multiplica por ambos. Queda 3 por x, 3x y 3 por 1, 3 positivo. Pero aquí tenemos que recordar otra regla de las potencias. Cuando dividimos potencias de igual base, la base se mantiene, ¿ok? Y los exponentes se restan. Aquí tengamos un cuidado en especial por aquello que no se entienda por qué se cambiaron los signos de ambos. Eso es lo siguiente. Nosotros teníamos esto. Teníamos la fracción 2 elevado a la 2 dividido sobre 2 elevado a la 3x. Vamos a ver, era la 3x más 3 más 3. La regla establece que lo que se hace es mantener la base y se restan los exponentes. Entonces eso sería de la siguiente manera. El exponente de arriba menos el exponente de abajo. Entonces lo que debemos restar es el 3x más 3. Vean que tenemos que restar todo el exponente de abajo. Por lo tanto, eso significa que el 2 se está manteniendo y el exponente queda 2. Recuerden que para quitar este paréntesis, este menos lo que hace es cambiarle los signos. Entonces el 3x se vuelve negativo y este 3 también se vuelve negativo. Entonces en términos generales nos podríamos saltar el paso, este intermedio, simplemente cuando teniendo claro que es este exponente menos los exponentes de abajo. Y esa resta implica que debemos cambiarle los signos a todos los exponentes de aquí abajo. Por eso es que se saltó directamente de este paso a este paso. Se mantiene el 2, se pone el exponente 2 menos el 3x menos el 3. ¿Ok? Se le cambia los signos a ambos. Como ya logramos igualar las bases, simplemente igualamos los exponentes. Este 3 que está dividiendo lo pasamos a multiplicar y pasa a multiplicar a ambos. 3 por menos 3 da menos 9x y 3 por el menos 1 da 3. Ahora sí, letras de un lado, números del otro. El 9x que está restando pasa a sumar. Igual al menos 3, 9x menos x da 8x. Y este 8 que está multiplicando finalmente pasa a dividir, siendo la respuesta correcta menos 3 octavos. En el siguiente ejercicio tenemos el conjunto solución de la expresión raíz cúbica de 0.0227 milésimas, igual a 10 tercios elevado a la menos x más 1. ¿Okay? Lo primero que tenemos que hacer es convertir todo a la, ¿cómo decirlo de alguna manera? Todo a la misma base. ¿Okay? Entonces ese 0,0227 tenemos que convertirlo primero a una potencia. Si ustedes hubieran evaluado o evalúan la expresión raíz cúbica 0.027, eso resulta precisamente 3 décimos. Entonces no tenemos que hacer mucho trabajo, aunque normalmente nosotros deberíamos haber convertido eso en forma de potencias, el 0.027. ¿Okay? Normalmente deberíamos pasarlo a fracción, pero en este caso no tuvimos ningún problema. Evaluamos raíz cúbica de eso y obtenemos el 3 décimos, igual a 10 tercios a la menos x más 1. Noten que aquí sucedió algo interesante. Las dos potencias o las dos bases son iguales, nada más que esta es el recíproco de esta. ¿Qué hacemos para resolver esto? Porque recuerden que el método lo que busca es que las bases queden iguales y las bases no están quedando iguales. Entonces, cuando ustedes necesitan arreglar esto, tienen que darle vuelta. Simplemente le cambian los signos al exponente. Y la x se vuelve positiva, el 1 se vuelve negativo y ahora sí, tienen las bases iguales, igualamos exponentes.
Vean que el exponente de esto es un 1, entonces queda x menos 1 igual al 1. El 1 que está restando pasa a sumar y finalmente x es igual a 2. Repito, porque si hay algún problema, con sus calculadoras calculen raíz cúbica de las 27 milésimas y eso les va a dar 3 décimos. En el ejercicio 251 dice el conjunto solución de esta ecuación, igual que en las anteriores, factorizamos el 8, factorizamos el 4, la factorización de 8 ya deberíamos conocerla, es 2 a la 3 y de 4 2 a la 2. Entonces tenemos 2 a la 3 a la x, entre 2 a la 1 menos x y 2 a la 2, que era el correspondiente de 4. Ahora sí, potencia a potencia se multiplican, queda 2 a la 3x entre 2 a la 1 menos x igual a 2 a la 2. En división de potencia los exponentes se restan, pero vimos, ya en el ejercicio anterior, que cuando lo restamos a este exponente, le cambiamos los signos a ambos. Entonces queda 3x menos 1 más x igual a 2 a la 2. Igualamos los exponentes y ahora sí, letras de un lado, números del otro. Este 1 que está restando lo pasamos a sumar. 3x más x da 4x. 2 más 1 resulta en 3. Y este 4 que multiplica lo pasamos a dividir, resultando la solución de 3 cuartos. En el siguiente ejercicio, lo que tenemos es 1 dividido entre 9 a la 2 menos x y 20 raíz cuadrada de 27 a la menos x. Igual que los anteriores, debemos factorizar las bases que no son números primos. 27 factorizado, bueno, 27 tiene tercera, que es 9. 9 tiene tercera, que es 3. 3 tiene tercera, que es 1. Entonces, como hay 3, su factorización es 3 a la 3. 9 tiene tercera, que es 3. 3 tiene tercera, que es 1. Como hay 2, 3, entonces su factorización es 3 a la 2. Cambiamos cada uno de ellos en la original. Entonces queda 1 entre 9 es 3 a la 2 menos x, igual a raíz cuadrada de 27, que es 3 a la 3 elevado a la menos x. Sabemos que potencia de potencia los exponentes se multiplican, por lo tanto 2 por 2 da 4, 2 por menos x da menos 2x, igual raíz cuadrada, y aquí igual también se multiplica, quedando 3 por menos x menos 3x. Pero aquí debemos aplicar aquella regla que mencionamos anteriormente con respecto a las raíces, pasar una raíz en forma de potencias. Recuerden que el exponente pasa a numerador y el índice pasa a denominador. Entonces, en este ejercicio, lo que tenemos que ver del lado derecho es que pasar esto a forma de potencias es mantener la base 3 y este exponente pasa a numerador y el índice, bueno, recuerden que aquí cuando no hay nada se sobreentiende que son 2, entonces el índice pasa a dividir, quedando 3 a la menos 3x sobre 2. Y en este lado, el 3 está abajo, nosotros necesitamos esa base arriba para que nos quede más sencillo trabajar. Al subirla, recordemos que lo que estamos cambiando es por el recíproco, entonces tenemos que cambiar los signos del exponente. El menos 2x se vuelve positivo y el 4 se vuelve negativo. Ahora sí, logramos igualar las bases, entonces igualamos los exponentes, quedando 2x menos 4 igual a menos 3x sobre 2. Este 2 divide, lo mandamos a multiplicar, 2 por 2 4, 2 por 4 8, ahora letras de un lado, números del otro, el 4x se queda, el menos 3x pasa a sumar y el 8 negativo pasa a sumar. Esto nos da 7x igual a 8 y finalmente el 7 pasa a dividir, quedando 8 séptimos. No he mencionado esto en todos los ejercicios anteriores de estas exponenciales, pero tenemos que tener algo claro. La mayoría de estas ecuaciones exponenciales, cuando logramos igualar los exponentes, lo que obtenemos es una ecuación en general de primer grado. Por lo tanto, como son ecuaciones de primer grado, ustedes perfectamente pueden escribirla en sus calculadoras científicas y una vez que la logran escribir, presionar Shift, Cal, igual, igual y obtener la solución. ¿Okay? A veces es necesario ahorrarnos algo de tiempo en estos procedimientos. O sea, como sea, así podemos invertir más tiempo en los ejercicios que se nos dificultan un poquito más. Aunque la ecuación de primer grado no es tan difícil, igual nos ganamos algunos segundos o algunos minutos. ¿Ok? Bueno, en el siguiente ejercicio dice la solución de, ok, este está sencillo. La factorización de 8 ya deberíamos saber que es 2 a la 3 y de 4 es 2 a la 2. Entonces queda 2 a la 3 elevado a la x menos 3 y 2 a la 2 elevado a la 3x menos 1. Se multiplican los exponentes, potencia a potencia. 3 multiplica x dando 3x, 3 multiplica 3 resultando menos 9. 2 multiplica 3 da 6x y 2 multiplica el 1 que da menos 2.
Ya igualamos las bases, entonces igualamos los exponentes. Si aquí gustan, como les dije, pueden escribir esta ecuación de primer grado en la calculadora y darle Shift-Cal. Es el único tipo de ecuación que les sugiero que pueden utilizar esta manera de resolver las ecuaciones, porque los otros tipos de ecuaciones, si ustedes lo hacen de esa manera, pueden perder soluciones. Entonces, pero en la ecuación de primer grado, como por teoría, por ser de grado 1, o no tiene soluciones, o tiene una solución, entonces no hay problema. Ahora bien, si lo hubieran hecho manual, letras de un lado, números del otro, 3x pasa a restar, el menos 2 pasa a sumar, queda esto da menos 7, esto da 3x, y finalmente 3 que pasa a dividir dándonos menos 7 tercios. O con la calculadora obtienen de una vez el menos 7 tercios directo. Aclaro, cuando ustedes lo hacen con calculadora a veces el resultado les va a dar con decimales. Presionan la tecla CD para que se lo convierta a fracción. En este ejercicio, tenemos 9 por 3 a la 2x menos 3 igual a 1. Simplemente lo convertimos, factorizamos el 9, que 9 ya sabemos que es 3 a la 2. Nos ahorramos ya la factorización, porque a estas alturas suponemos que ya ustedes saben la factorización de al menos de algunas de las bases. Entonces 9 es 3 a la 2 por el 3 a la 2x menos 3. Igual, noten que pusimos 3 a la 0. ¿Por qué razón? Porque cualquier potencia de exponente 0 resulta 1 y nosotros necesitamos que la potencia sea de base 3. Si esto hubiera sido base 5, ponemos 5 a la 0. Si esto hubiera sido base 7, ponemos 7 a la 0. ¿Por qué? Porque toda potencia de exponente 0 da 1, sin importar el tipo de base que tenga. Ahora sí, aquí lo que tenemos es la multiplicación de esta potencia por esta potencia. Recuerden que en multiplicación los exponentes se suman, quedando 2 más 2x menos 3. O sea, se suma esto más esto. Igual a 3 a la 0. Ahora sí, igualamos exponentes. Letra de un lado, número del otro, el 3 pasa a sumar, el 2 a restar, esto da 1, y el 2 a dividir, resultando 1/2. ¿Ok? En el siguiente ejercicio dice, el conjunto de solución de la ecuación 36 a la 2x más 1 igual a 1 sobre 216 a la x menos 1. Aquí voy a usar un poquito de los conocimientos o la experiencia. En realidad, cuando nosotros factorizamos 36, lo correcto normalmente en una factorización es sacar mitad, mitad, tercera, tercera, quinta, quinta. Pero aquí vamos a aprovechar, como digo, la experiencia. Nosotros sabemos que 36 es 6 a la 2. Se los demuestro de la siguiente manera. 36 tiene sexta que es 6. 6 tiene sexta que es 1. Por lo tanto, lo podemos escribir con una potencia 6 a la 2. ¿Por qué decimos esto? Porque también reconocemos que 216 es 6 a la 3. Nótenlo de la siguiente manera. La sexta de 216 es 36. Si no, hagan la división 216 entre 6 para que vean que efectivamente da esto. Ahora, la sexta de 36 da otra de 6 y la sexta de 6 da 1, quedando 6 a la 3. Entonces en este momento vamos a igualar bases quedando de base 6. Si hubiéramos factorizado sacando mitad, mitad, tercera, tercera, nos hubieran quedado 2 por 3 y a la 2 y a la 2. Entonces hubiera sido un poquito más complicado porque nosotros lo que necesitamos es que sean de la misma base. Aunque siempre hay maneras de simplificarlo a una sola potencia. Bueno, como le digo, entonces, abusando un poquito de la experiencia, queda esta expresión 36 como 6 a la 2 y 216 queda como 6 a la 3, pero como está en fracción, lo cambiamos a exponente negativo para que quede una potencia arriba, no nos quede como en fracción. Ahora bien, potencia a potencia se multiplican los exponentes, 2 por 2 da 4x, 2 por 1 da 2, y menos 3 por x da menos 3x, y menos 3 por menos 1, negativo por negativo, positivo. Igualamos exponentes, y como le dije anteriormente, como ya tenemos una ecuación de primer grado planteada, basta con que utilicemos la calculadora para encontrar las soluciones, o bien la hacemos manualmente. De todas formas, 3x pasa a sumar, 2 pasa a restar, no es la gran cosa. Eso nos da 7 y 1, y el 7 pasa a dividir, dando por solución un séptimo. Y por último, en esta ecuación tenemos 1 sobre 25 a la 1 menos x al cuadrado. Esta es interesante porque esta vez no nos va a quedar una ecuación de primer grado. El 5 lo cambiamos a su forma de potencias. Vean que aquí, recuerden que el 5 aquí tiene un exponente 1 y el índice es 2. Entonces, en forma de potencia se mantiene la base
El 1 pasa a numerador, el 2 pasa a denominador, quedando 5 elevado a la 1 medio. El 25 factorizado, bueno, ya nosotros a estas alturas deberíamos saber, pero vean aquí la factorización. 25 tiene quinta que 5, 5 tiene quinta que es 1, quedando 2 5, o sea, la factorización es 5 al cuadrado. Cambiamos el 25 por 5 al cuadrado. Elevado todo a la menos 1 más x a la 2, igual a 5 a la 1 medio. Potencia a potencia multiplicamos, 2 por menos 1 da menos 2, 2 por x al cuadrado queda 2x al cuadrado positivo. Ahora sí, ya tenemos igual las bases, igualamos exponentes. Aquí se hizo, bueno, lo siguiente respetando el procedimiento que había trabajado la muchacha que hizo estos ejercicios originalmente. Pasó el 2 que está restando a sumar, resolvió la suma 2 más 1 medio, quedaba 5 medios. Y finalmente este 2 pasa a dividir. Este 2 cuando pasa a dividir simplemente pasa a multiplicar directamente al 2, quedando 2 por 2, 4, 5 cuartos. O lo hacen manualmente, 5 medios dividido entre 2, queda 5 cuartos. Personalmente, mi persona hubiera tomado este 2 que divide, lo pasa a multiplicar por 2, quedando 4x2, 2 por 2 da menos 4. Y ahora sí, letra de un lado, número del otro. Pero son distintas maneras, para que observen, hay distintas maneras de llegar al mismo resultado. Finalmente, para quitar este 2, nosotros sacamos raíz, pero recuerden que cuando se saca la raíz es tanto la raíz positiva como la negativa. Entonces pueden evaluar raíz cuadrada de 5 cuartos en sus calculadoras y eso les da raíz de 5 medios, pero recuerden que la positiva y la negativa, siendo la respuesta de la opción D. Quiero aprovechar este último ejercicio de ecuación exponencial para recordar el concepto de ecuación, de solución de una ecuación. La solución de una ecuación es la que hace o garantice que la igualdad se cumpla. Ustedes perfectamente pueden tomar las opciones y sustituir la x en las igualdades. Si a ambos lados de la igualdad resulta el mismo número, no las soluciones, porque a veces creen que es que lo que debe resultar es la solución que probaron, no. Que resulte que ambos lados de la igualdad de lo mismo, ¿ok? Que dé 5, 5, 8, 8, 9, 9, o sea, que resulte que dé lo mismo. Entonces, esa es la solución, porque la solución de una ecuación busca encontrar aquel valor que hace que realmente las dos expresiones sean iguales. Ahora bien, cuando a veces tienen expresiones con radicales o muy complicadas, una manera de hacerlo es guardándolas en memoria y las prueban. Es una manera también de comprobar las soluciones que ustedes están obteniendo. Hicieron todo el procedimiento. No están seguros si esta es la solución correcta. Quieren estar seguros. Si les sobra tiempo, pueden probar esa solución. Por ejemplo, ustedes pondrían 1 entre 25 elevado a la 1 menos. Cambian la x por entre paréntesis, eso sí, raíz de 5 sobre 2 elevado, cierran el paréntesis, a la 2. Le dan igual, verifican cuánto da. No hay x que sustituir, entonces simplemente raíz de 5. Entonces si este lado les da igual a raíz de 5, entonces está todo por buen camino y quiere decir que tienen la solución correcta.